Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es nuestro segundo Instagram Live. Estamos acá transmitiendo desde nuestra sede, desde nuestro showroom. Es un gusto de verdad tenerlos. Este segundo Instagram Live hablará de un tema crucial para todos nosotros los que trabajamos en decoración. Es importantísimo que entendamos la importancia que tiene, valga la redundancia, que tiene el textil en la decoración. ¿Okay? Qué bueno que se unan todos los que trabajamos en este mundo de la decoración, que es un mundo fascinante, que es un mundo apasionante, es un mundo donde todos los días aprendemos algunas cosas nuevas. Entonces, qué bueno que nos acompañen arquitectos, interioristas, decoradores, tapiceros, fabricantes de muebles, confeccionistas, todo el mundo que nos acompañe para que de verdad aprovechemos y compartamos este conocimiento de las telas para decoración, tipos, propiedades y usos. ¿Okay? Este live también se ha hecho gracias al feedback de ustedes que nos insistieron mucho que priorizáramos este tema. Entonces, bienvenidos y de verdad es un placer tenerlos acá, que nos acompañen. ¿Por dónde empiezo? Por hablar, ¿por qué es tan importante hablar de las telas? Primero, en una decoración, que normalmente hay cuadros, hay flores, hay mesas, hay muebles, y ahí es donde entra la tela a jugar. Y la tela es la primera cara que vemos. ¿Okay? La tela es en un sofá, es la primera impresión que nos llevamos. Entonces me da pena si quizás este comentario choca un poquito con nuestros amigos fabricantes de muebles que nos están viendo, pero pues, es muy importante saber, por ejemplo, de la espuma, la calidad de la espuma, es muy importante saber también el tipo de pintura, la estructura con la que está hecho el mueble, pero lo que finalmente el cliente va a ver, su primera impresión va a ser el textil. Entonces, los comerciales, los que estamos en este mundo de la decoración, tenemos que tener absolutamente claro cómo ofrecemos una tela, qué propiedades tiene, de dónde viene, para qué sirve, para qué no sirve, cómo se limpia, absolutamente todo. Y no solamente me refiero al mueble, sino también a una cortina, a un cubrecama, bueno, donde haya telas para decoración. ¿Okay? Eh, Ahora, esto es un producto o servicio que es no esencial, más con todo este tema de la pandemia, quizás se vuelva un producto menos esencial de lo que antes lo era. No se sabe aún. Bueno, hay teorías de todas y quizás en otro live podemos hablar de eso. ¿Okay? Pero la gente tiene un presupuesto, hace un esfuerzo grande por invertir en unos muebles, por invertir en unas cortinas, por invertir en un juego de cama, en un cuero de cama. Entonces, qué bueno saber que un cliente final dio con un asesor que estuvo a la altura y que sabía explicar perfectamente lo que era la tela y si el cliente le preguntaba, ¿y esto de dónde es? Esto es de China. No le dé miedo que es de China, no le dé miedo decir que es de China. Esto es de España, perfecto, es de España. O sea, hablar con vehemencia, yo les aseguro que eso garantizará o sea, será las probabilidades de que el negocio no se cierre serán, o que se cierre, serán, se aumentan considerablemente. ¿Ok? Entonces, pues ya entrando en materia, vamos a hablar del principio, este, cómo está compuesto, vamos con la gráfica 1, cómo está compuesto un tejido. O sea, eso es lo más importante. Tenemos que empezar por lo más básico. Bueno, pues, qué pena. Discúlpenme, por favor, que no he saludado a nadie. Este, Bienvenidos todos, de verdad. No me aparece acá quién está. ¿Me pueden ayudar, por favor, chicos? ¿Quiénes están acá saludándonos? Ya. Gracias. Tenemos a ver tenemos a María Claudia, Claudia Patricia Prado, muchísimas gracias, de verdad. Ok. Tenemos bastante gente que nos está viendo. Vamos a ver, vamos viendo cada vez que nos vayan llegando los más clientes. Claudia Flores de Cartagena, le mando un saludo. Ok. Mariana, Mariana Barriga, que es una gran decoradora y gran amiga de nuestra casa. Ella en un próximo live nos acompañará, estará con nosotros porque ya puede compartir muchos conocimientos de decoración con nosotros. Entonces, entrando en materia, ahora sí,
vamos a hablar de empezar por este punto, esta primera gráfica que ustedes están viendo, de cómo está construido un tejido. ¿Okay? Para empezar, un tejido está construido de fibras naturales o hilos de fibras naturales o hilos de fibras sintéticas. ¿Okay? Si ustedes ven en esa gráfica, tenemos el rollo de tela y los hilos que ustedes ven en la posición vertical son los hilos de la urdimbre y los que ven en la posición horizontal son los hilos de la trama. ¿Okay? Esa unión de hilos genera unas uniones que se llaman los ligamentos. ¿Okay? Les voy a mostrar primero que todo acá para que ustedes, digamos, ahí están viendo el rollo, como si vieran una gráfica del rollo, pero miren, por ejemplo, hagan de cuenta que este es el rollo de tela, y los hilos que van en vertical son la urdimbre y los hilos que van en horizontal son la trama. De hecho, acá tenemos una trama que se nos salió, ¿sí la ven? Esta es la trama de la tela. La base negra es la urdimbre. ¿Okay? Esa es la urdimbre. Y la base que está por encima es la trama. Estos hilos cada uno tiene su función. Digamos que los hilos de la urdimbre tienen que ser más resistentes, no elongan tanto, son más tensionados, porque tienen que resistir las tensiones del telar. Los hilos de la trama son más decorativos, digamos que es lo que determina el diseño, y acá pues se ve bastante, porque obviamente el hilo de urdimbre negro pues no nos dice mucho, pero el hilo de la trama, que es este hilo gris, ¿okay? Es la que está determinando la superficie de la tela, la cara de la tela. ¿Okay? Entonces, acá tenemos, esto es una chenilla. Ahorita hablaremos de las chenillas, pero bueno, el hilo de chenilla es este hilito que se ve salir. Esa es la trama. ¿Vale? Ahora, de las uniones de las tramas y las urdimbres salen una serie de uniones que se llaman los ligamentos. Si vamos a la gráfica 2, por favor, y les muestro. Okay. Ahí tenemos, hay 4 tipos de ligamentos. Está el tafetán, ¿okay? Que es una unión de trama urdimbre y que forma una cruz horizontal y vertical. Digamos que ese es como en el boceto anterior, en el dibujo anterior, es como lo más sencillo que se ve. Y si ustedes están viendo ese cuadro que parece como un tablero de ajedrez, fíjense que forman cruces. ¿Okay? Esos son, partiendo siempre de la base que estamos hablando de que la urdimbre es vertical y la trama es horizontal. Entonces el primero es el tafetán. ¿Okay? Existen varios tipos de tafetanes, entonces está el tafetán que es 1 a 1, ¿okay? Un hilo de trama, un hilo de urdimbre, un hilo de trama, así, así y así. Esos son diferentes combinaciones. ¿Okay? Luego tenemos la sarga, que la sarga también partiendo de la base que es un hilo de trama y un hilo de urdimbre, pero el efecto óptico que forma es un diagonal, o sea, así, en cruz. ¿Vale? Tenemos esto, tenemos esto. ¿Vale? Hay diferentes números de hilos que van uniendo. Esa es la sarga. ¿Okay? Está el tercero es el satén o el raso, pero lo llamamos más conocido como satén, que es parecido al tafetán, pero las uniones son más extensas, son más largas, no se ven tan juntas como en el tafetán, son más, o sea, es como el tafetán, pero más disperso la unión que se forma. ¿Okay? Esos 3, y el cuarto es el yacar, que es el que pues, revolucionó todo este tema. El yacar, como ustedes lo pueden ver si lo alcanzan a ver, ya es la unión de todos los anteriores. O sea, ahí tenemos uniones de sarga, uniones de tafetán, uniones de satén. ¿Okay? Y el yacar determina pues, el diseño del dibujo, el diseño de la tela como tal. ¿Vale? Y ahorita hablaremos puntualmente de qué es un yacar y cómo se construye y todo eso. A ver, quiero que no se vayan a preocupar de que esto no es un live muy técnico, acá les estoy hablando de cosas para empezar, para que entendamos un poco el origen de todo esto, y ya más adelante vamos hablando sobre cada tipo de tejido, pero que sí quería empezar por esto, que ustedes entendieran, supieran, por favor, de dónde viene el origen de una tela de tapicería y decoración. Ahora, están las telas de vestuario, están las telas de moda y esas cosas, eso es otro tipo de tejido, y pues no vamos a hablar de eso, vamos a centrarnos obviamente en las telas para tapicería y para decoración. Ya pasando, digamos, tenemos el tafetán, la sarga, el satén y el yacar. ¿Okay? Entonces, esos 4 son los tipos de ligamento, basados, vuelvo y digo, en una urdimbre en sentido vertical y una trama en sentido horizontal. ¿Okay?
Tenemos los tipos de estampación y de tintura. ¿Okay? Es importantísimo eso porque acá ese tipo de procesos determinan muchas veces el costo de una tela y sobre todo para qué sirve. Y tengo acá un ejemplo muy gráfico, ya se los muestro, pero primero vamos a hablar de que hay dos tipos de estampación y de tintura. Primero, la estampación como tal, que es pues, coger un diseño y estamparlo sobre una tela ya tejida. Algo ya tejido y estampamos lo que sea. Una flor, una estrella, un dibujo, una cara, lo que sea, esa es la estampación. Y la estampación tiene dos procesos, o sea, hay dos formas de estampar. La estampación por reactivos, que se utiliza más en las fibras naturales, ¿okay? En las fibras de algodón, las fibras de lino. Y ahora hablaremos ahorita de los tipos de hilos. Y la estampación por pigmentos. ¿Okay? Ese es el otro tipo de estampación. Entonces tenemos dos tipos de estampación. Estampación por reactivos, que se usa en fibras naturales, y la estampación por pigmentos, que es más popular porque se deja hacer tanto en estampación de telas de fibras naturales como estampación de mezclas, es decir, telas de algodón o poliéster, por ejemplo, o sea, telas de mezcla. Tienen también una ventaja, digamos que la estampación de reactivos se deja que no pierda el color a medida que se lava la tela. Esa es la gran ventaja. Y la estampación por pigmentos tiene la ventaja que aguanta más la luz, la luz solar. O sea, tenemos, por ejemplo, esta tela, voy a adelantar un poquito, pero les voy mostrando. La Sommer, que es una lona, perdón. Esta, muchos la conocen, la tela de Brasil. Esto es una tela estampada. Fíjense que cogemos un diseño sobre una base y estampamos estas hojas, este racimo, por decirlo así. Este tipo de estampación está hecha por pigmentos. ¿Okay? Entonces, vuelvo y digo, la estampación por pigmentos hace que la tela tenga una mayor resistencia a la luz solar. ¿Okay? Ese es el tipo de estampación por pigmentos. Vuelvo y les digo, bueno, quienes se nos están uniendo, vamos 107 personas, qué bueno, maravilloso. Estoy feliz de que sigan uniendo personas. A ver, ¿quién veo? Ingrid. Bueno, le mando un saludo a todos nuestros compañeros de Sei Textil, a todos nuestros agentes comerciales. Pues, ellos son el motor para que nuestros productos lleguen a todos ustedes. Sigamos. Entonces, tenemos, bueno, entonces el tipo de estampación por reactivos o por pigmentos. Y el segundo tipo de tintura o de pintar una tela es la tintura, ¿okay? Que es ya coger una tela antes de tejerla, antes de pasarla por el telar, ya sea sus hilos o sea sus filamentos, se pigmentan. Hay dos tipos y acá es donde entra mucho a jugar el tipo de tintura, porque eso incide para el uso final de la tela y también incidirá en el precio de la tela. Tenemos dos tipos. El tintado en masa. ¿Okay? ¿El tintado en masa cuál es? Que antes del hilo se tinta el filamento. O sea, la mota del algodón o la mota del acrílico o la mota del poliéster, lo que sale, los filamentos, se tintan. ¿Okay? Eso es lo que llamamos tintado en masa. Luego tenemos el tintado ya sobre el tejido, sobre el hilo. Es decir, antes de pasarlo al telar, el hilo se somete a tinturas. ¿Cuál es más resistente? Obviamente el tintado en masa. El tintado en masa hace que el color dure mucho más y se usa mucho el tintado en masa, las telas de tintado en masa para telas de exteriores, las telas outdoor, porque, y les voy a mostrar, acá tengo un ejemplo pues clarísimo. Me traje una zanahoria y tenemos una manzana o un pepino. ¿Okay? La zanahoria es el tintado en masa. O sea, si lo vamos a poner, vamos a equiparar con las telas, como es una tela o un hilo de tintado en masa, es la zanahoria. Si ustedes se fijan, la zanahoria tiene el color naranja por fuera y el color por dentro igualito. No cambia. O sea, ese es el tintado en masa, porque el filamento ya viene tratado, ya viene tintado, entonces la duración de la tela obviamente es mucho mayor porque
los hilos, todos por dentro, por fuera, están teñidos. ¿Listo? Ese es el tintado en masa. Y tenemos el tintado en hilo, vuelvo y digo, que era, antes de tejer la tela, es el hilo, o sea, salió el filamento del algodón, por ejemplo, el filamento de los hilos de algodón, los hilos de acrílico o los hilos de poliéster, y se tintan esos hilos antes de meterlos al telar. Eso nos da el tintado en hilo. Y el ejemplo es muy claro, una manzana. Ustedes ven la manzana de un color y por dentro la manzana tiene otro color. ¿Okay? Ese es el tintado en hilo. ¿Ven la diferencia? Entonces, obviamente, el tintado en hilo se usa mucho. No es que sea malo, simplemente que ya depende del uso final de la tela. Ya una tela de exteriores, de sea full exterior, pues si la tintamos con tintado en hilo, con el tiempo se va a decolorar. ¿Okay? Fíjense acá la manzana, incluso, hagan de cuenta que el sol, esta manzana ya la había abierto un poquito un par de horas antes y ya miren cómo se está cambiando su tono. Entonces es lo mismo como el sol va decolorando. Acá la manzana va perdiendo su color, la manzana en el sol, una tela, pues va decolorando la tela. ¿Okay? Creo que el ejemplo es muy gráfico. Con el pepino sucede algo similar. El pepino tiene un color oscuro por fuera, y por fuera es otro color, blanco. Ese es el tintado en hilo. Entonces, no, vuelvo y digo, no es que sea bueno o malo, simplemente obviamente, ahora, sí es más costoso tejer una tela con tintado en masa que con tintado en hilo. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos el caso de una tela que se llama Zumbrella. Nosotros la describimos hace mucho tiempo. Esas son telas que se venden para exteriores, bueno, también se venden para interior y la estamos enfocando mucho para venderla, para ofrecerla por una tela para uso exterior y uso interior, pero para uso exterior se puede garantizar porque está tintada en masa y tiene un proceso en donde la mota del acrílico ya viene tintada. ¿Okay? Bueno, seguimos acá. ¿Quiénes? 116 participantes, qué bueno. Tenemos Wilmer, Luz Mora. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, les recuerdo, les cuento que esto va a quedar grabado, todo este live quedará grabado y podrá verse en historias. Y también existe un documento con el que me estoy basando para hacer toda esta explicación y ese documento también lo compartiremos con ustedes para que lo lean. Mi sugerencia es que veamos este video cuantas veces sea necesario y leamos el documento que les menciono cuantas veces sea necesario. Esto si lo hablamos ahorita y los comerciales o los que atendemos clientes no lo repasamos, pues se nos pierde lo que hayamos encontrado acá, aprendido acá. ¿Vale? Vuelvo y digo, las preguntas al final serán resueltas. Tipos de telares. Tenemos, o sea, ¿sobre qué se teje una tela? Hay dos tipos de telares. ¿Vale? Vamos por acá. Listo. Tenemos el telar bajo o plano, que es un telar mucho más sencillo, y se tejen telas no tan complicadas, es decir, se tejen una tela lisa, se teje una tela con rayas, se teje una tela con cuadros, una tela con círculos o una tela con diseños chiquititos. Por ejemplo, esta colección nuestra que se llama Asturias, es una tela española. A ver si la enfocamos acá. Por ejemplo, estos diseños chiquitos, por ejemplo, este diseño que se llama pata de gallo, que se usa mucho en decoración y ahorita pues viene usándose con más fuerza últimamente acá en el mercado nacional. Este tipo de diseños pequeños se hacen en telares bajos o telares planos. ¿Okay? Diseños pequeños, cuadros, rayas, lisos, cosas que no sean complicadas de tejer. Y tenemos el telar de Jacquard, que es lo que estamos viendo en esta gráfica 2. ¿Okay? Fíjense que el telar de Jacquard pues ya implica hacer motivos, hacer diseños, flores, rayas, arabescos, medallones, y ese es el tipo de telar que se usa. Ese es un telar que son dos telares en realidad, en donde se usa, bueno, en la época anterior era un telar que iba construyendo la tela, o sea, la trama y los rimbres la iba uniendo, pero para formar el diseño usaban unas tarjetas perforadoras de cartón y esas tarjetas eran como troqueles. Era como el dibujo, o sea, había una tarjeta de una flor, una tarjeta de un medallón, y el telar iba, a medida que iba uniendo la tela, iba replicando el cartón, iba confeccionando. Acá lo tenemos, por ejemplo, esas dos flores grandes,
Cada una de esas, Flor, era una tarjeta de estas. Hoy en día los telares ya son de Yacar, son electrónicos, esas tarjetas ya no se usan y pues todo se replica con una USB, o sea, se mete en una USB en el telar, lee el dibujo y el telar empieza a tejer, ¿vale? Eso es lo que existen ahorita, los tipos de telares, el telar plano y el telar de Yacar, ¿ok? Ahorita les cuento de dónde sale esa palabra Yacar, esa tiene su origen. Ok, listo, ahora pasamos a los tipos de fibras, los que más se usan, las fibras que más usamos. Como les decía al principio de la charla, tenemos las fibras naturales, tenemos las fibras sintéticas. Las fibras naturales, ¿cuáles son? Pues el algodón, el lino, la seda, la lana, el yute, la rafia, el rami. Los que más se usan hoy en día, el algodón, digamos que es el que más tiene prevalencia, es un producto pues, que es muy fresco, el lino también es muy fresco y se usa y lo demandan mucho en climas cálidos. ¿Okay? Son fibras confortables, frescas. De hecho, nuestras prendas están hechas, muchas están hechas, casi todas, de algodón o lino. ¿Okay? Esa es la gran ventaja del algodón, que es una tela que respira, que es una tela fresca. La fibra el hilo de algodón, perdón. ¿Cuál es la desventaja? Que es más sensible a la acumulación del mugre. ¿Okay? La estructura molecular del algodón, como precisamente como hablaba, como es una fibra que respira, hace que las manchas se penetren más fácil en los tejidos de algodón. ¿Okay? Esa es como la desventaja. Y hay otra desventaja que también presenta el algodón o el lino, que son, pues, si no tuvieron un proceso de prelavado, que llamamos sanforizar, que es someter un pedazo de alguna tela de algodón a altísimas temperaturas para que se contraiga y se encoja hasta donde más pueda. Entonces, muchas veces hay telas de algodón, depende del porcentaje de algodón que tengan, que si no se sanforizan, se prelavan, pues se encogen. ¿Okay? Entonces pasa mucho con un cubrecama, por ejemplo. Un cubrecama es una tela de algodón. Si esa tela de algodón no se prelavó en fábrica, se pueden coger. Ahora, también depende de cómo se laven. Si se lava en agua fría, el porcentaje de encogimiento será menor, pero por ignorancia muchas veces meten las telas en una lavadora en agua hirviendo y el agua hirviendo es lo que hace que el algodón se contraiga, la tela de algodón se contraiga. Digamos que esa es la ventaja o la desventaja. El lino también tiene esas propiedades que es de frescura, pero también pues, es susceptible a encoger y formar arruga. ¿Okay? Entonces el lino hoy en día es un tipo de hilo que se ha vuelto muy restringido, digamos que está hecho para los puristas del textil, por decirlo así, o sea, para la gente que sabe de telas y quiere lino, no le gustan las imitaciones, busque lino, ¿ok? Entonces, ahorita mostraremos un ejemplo de este tipo de tejidos. Pero tiene esa restricción, entonces se vuelven telas ya más segmentadas, ¿ok? Se vuelven telas que en el mercado para cierta clientela. Otras fibras naturales que tenemos están el yute, la seda, pero esas sí que más aún tienen una restricción de demanda hoy en día y su fabricación se ha enfocado para para mercados de nicho. No, es poco ya lo que se ve masivamente de telas de yute o de seda, ¿okay? También por el costo, sobre todo la seda, pues el proceso de hacer cultura es costosísimo y la seda pues es costosa. Y se ha vuelto, como les digo, antes se usaba más, el yute se usaba más y se han vuelto ya telas de nicho para la gente que le gusta este tipo de fibras. Ok, ya estábamos hablando de las fibras naturales, ahorita hablamos de las fibras sintéticas, que son las que han ganado más terreno con el pasar de los años. Tenemos, obviamente, el poliéster, es lo que más hay de fibras sintéticas. Tenemos el nylon, tenemos el acrílico, tenemos el polipropileno, que es la misma olefina, ¿okay? Tenemos el acrílico, poliamida, poliuretano, el policloruro de vinilo, que es el mismo PVC, ¿okay? Y el nylon. Bueno, vamos a hablar más que todo, y la viscosa es una fibra natural, pero que sufre un proceso y la vuelve artificial. Digamos, la hemos metido dentro del grupo de fibras sintéticas, pero no es fibra sintética, es una fibra artificial. ¿Qué significa eso? Hagan de cuenta el caucho. El caucho viene de un árbol y se somete a un proceso que se llama vulcanización y de ahí sale el caucho artificial ya con el que se hacen llantas, por ejemplo. ¿Okay? Con la viscosa pasa lo mismo.
La viscosa es una fibra natural, pero sufre un proceso de transformación que la vuelve artificial. Y es una fibra costosa, es una fibra que la viscosa hoy en día poco se usa, o se usa, pero lo mismo, como con el lino, se vuelve un producto ya muy segmentado para nicho, para gente que le gusta las fibras naturales. ¿Okay? Y tiene, bueno, tiene una desventaja también hablando de fibras que es muy delicada en la limpieza. Las fibras de viscosa tienen su temita con el mantenimiento, es un producto que hay que cuidar mucho. ¿Vale? Ok, tenemos las fibras como el poliéster, que es lo que más se está usando hoy en día. Digamos, hace unos años, que les digo yo, unos 30 años, cuando acá había industria textil colombiana, las fábricas hacían telas con alto porcentaje de poliéster. Tenían algodón, pero de poliéster. Debo decir que la industria nacional hace 30 años, antes de que se acabara, porque eso ya no existe hoy en día, ya está muy limitada. Las fábricas que conocí, tuve la suerte de conocer, pues ya no existen, que eran fabricantes, tenían sus telares para tejer cheniles, yacares, etc. Hacían unas telas de una calidad increíble, o sea, unas telas indestructibles, pero el poliéster con el que usaban era un poliéster muy áspero, o sea, no era un poliéster de suavidad al tacto. Quizás la gente que nos está viendo acá, que sabe de lo que estoy hablando, la que ya lleva muchos años en este negocio, sabe a lo que me refiero, del poliéster, los yacares, por ejemplo, los cheniles de poliéster, una tela que nunca se acababa, eso era indestructible, pero no tenían la mano la suavidad de los poliésteres de hoy en día. ¿Okay? El poliéster de hoy en día tiene una mano que ya casi se equipara al algodón y obviamente abaratamos costos. Entonces, hoy en día el poliéster manda la parada en la tejeduría, en la fabricación de telas para decoración. O sea, si tenemos con algodón, pero nos encontramos muchas veces, y mucho de nuestro portafolio es telas de 100% poliéster. Pero nos cuidamos en eso de que sean poliéster de una mano agradable, o sea, que la gente lo toque y pareciera que está tocando una tela de algodón o una tela de lino, de una mano increíble. ¿Okay? Entonces, eso nos encontramos mucho con eso. El acrílico es otra fibra sintética, perdón, que es una fibra que ha mostrado muy buenas propiedades de resistencia a la luz. ¿Okay? Se utiliza mucho el acrílico para hacer telas de exteriores. Es una fibra que funciona bien, muy bien. También se comporta bien ante la humedad, o sea, es una tela que se deja. De hecho, o sea, las telas de acrílico se ofrecen muy bien para, vuelvo y digo, para hacer telas de exteriores. Sombrela, como les decía ahorita. Okay, esta, sombrela, lo tenemos. Es una tela 100% acrílico y funciona pues fabuloso para exteriores. ¿Okay? El polipropileno también es otra tela que también la hemos podido ofrecer para exteriores, pero esa tiene una gran ventaja. Esa tiene una gran ventaja, que el polipropileno no hace combustión. Puede ser un derivado del petróleo, pero tiene buenas propiedades para ofrecerla para proyectos institucionales porque no hace combustión fácil, ¿okay? A diferencia de otras telas. Tenemos el PVC que es el policloruro de vinilo, con el cual se hacen los sintéticos, las polipieles, tanto que son muy demandadas acá también por nuestro mercado. Bueno, ya entrando, vamos a ver, van 128 personas, qué bueno, maravilloso. Y bueno, acá vemos a varias personas que se nos han unido. ¿Okay? Y hablemos ya de telas, de la tela como tal. Hablemos del tipo de tejido, de las telas más usadas. El chenil no está muy demandado en este momento en el mercado, pero 4 o 5 años estaba funcionando muy bien y pues para nosotros sigue funcionando bien. Obviamente ya le hemos dado prioridad a otro tipo de tejidos, pero el chenil es un tejido que es interesante. El chenil, por ejemplo, tenemos esto. Hay dos tipos de cheniles. Bueno, miren, que es el de la muestra que estábamos hablando ahorita. Este es un chenil que lo llamamos chenil tipo terciopelo o chenil aterciopelado, porque simula el terciopelo, es parecido al terciopelo, o sea, es bajito, no es hilo grueso, no es hilo muy entorchado, sino es bajito y lo manejamos como si fuera terciopelado. Y ya tenemos los cheniles de hilo más grueso, que ya son un poco más bruscos, por decirlo así. No sé si se alcance a ver acá. A ver si lo alcanzamos a ver.
¿Ok? Si se fijan esas telitas, esas felpitas que se quieren como salir corriendo, ese es el chenil. ¿Ok? Ese es el chenil ya de pelo grueso. Propiedades, pues es una tela que tiene muy buena resistencia, funciona muy bien para climas cálidos, ¿ok? Entonces, funciona muy bien para... En climas fríos gusta mucho, quizás en climas calientes no, porque tiene como, da la apariencia de ser un tejido grueso, de un tejido pesado, funciona mucho más en climas como Bogotá, ¿ok? A ver, tenemos la microfibra que se usa muchísimo. Le mando un saludo muy especial tenemos aquí a Kevin, Andrea, Hugo, socio, Ivonne, su hija, que está desde Estados Unidos. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos 127 personas. Vamos con la microfibra. Microfibra hay de dos tipos. Bueno, casi todas las microfibras son 100% poliéster. Las tenemos de dos tipos. Una que es esta colección que se llama Kansas. Seguro muchos de ustedes se acuerdan de una tela que llamamos suede, ultra suede, super suede, soft suede. Bueno, eso es este producto. Esta es la microfibra que parece piel de durazno. La llamamos piel de durazno, pero su nombre comercial es suede. Se escribe suede, S-U-E-D-E, suede. ¿Okay? Eso es un productazo. El suede de verdad es una tela que es muy noble, de muy buena resistencia. Las microfibras tienen esa gran ventaja de que se dejan limpiar muy fácilmente. Son telas muy nobles, de alto tráfico y son muy resistentes. Y tenemos ya las gamuzadas. Estas. Es una colección nueva que todavía no ha salido, pero bueno, va a salir prontamente. Que son tipo gamuza. Parecen una gamuza. ¿Okay? También igual de resistentes, de fácil limpieza. La microfibra tiene una gran ventaja que se limpia con alcohol. Para los que no lo saben, el alcohol antiséptico, el de droguería, un trapito blanco, y limpiar su mueble con alcohol hecho en microfibra y le dura como si quedara nuevo. Es es un producto muy noble, tiene muy buena respuesta. Seguimos con el yacar. Yacar, lo que estábamos viendo ahí, lo que ustedes ven en su pantalla. ¿Okay? ¿De dónde viene esa palabra? Ella sí se escribe yacar. Se ha escrito de muchas formas, pero ese es el nombre como se escribe yacar. Es una palabra francesa, o más bien es un señor, Joseph Jacquard, que él fue el que inventó el tipo de telar de yacar. Eso fue en la revolución industrial del siglo XIX. Joseph Jacquard, entonces de ahí viene la palabra yacar. Él fue el que inventó todo este tema del filamento, que hablamos al principio. ¿Okay? Y de hecho, como estábamos hablando sobre los telares yacar, se construyen muchas telas, o sea, se construyen infinidad de textiles. O sea, este es un tema del yacar, más que una tela como tal, es un concepto, como hablábamos al principio, de una unión de ligamentos. ¿Okay? Entonces, pero se construyen con este telar se construyen muchos tipos de tejidos, pero ya centrándonos en el yacar, tenemos por ejemplo este. Que es un tejido plano, obviamente el diseño, por ejemplo. Este concepto se llama toile de ville, es un concepto francés, muy clásico, se usa mucho hoy en día para cualquier ambiente, o sea, ambientes con decoraciones luxury o retro o eclécticas, en donde queramos tener ambiente moderno, pero le metemos un detallito de estos de la clásica. Este es el yacar. ¿Okay? Fíjense que es un diseño tejido, no estampado, sino tejido. Y sacamos el diseño de yacar. Hay muchos tipos de yacares. Los gobelinos es un yacar. ¿Okay? El gobelino es un yacar. Ya muchos lo conocen, que es una tela gruesa. Una tela que tiene... Es una tela que en una época, obviamente antes estamos acostumbrados al gobelino. Creíamos que era así el diseño clásico, los medallones, eso sigue, pero pues ya esto ha evolucionado a telas con diseños así. ¿Okay? Estos son gobelinos, pero son yacares. Pero digamos la subdivisión del yacar es gobelino. ¿Okay? Y hay otros tipos de telas como los damascos, los brocados. Esta que es otra colección. ¿Sí ven? Estos medallones son los brocados o los damascos. Estos son yacares. Todos estos son yacares. Una acotación importante es que
todas nuestras colecciones siempre tienen una ficha técnica. Esa ficha técnica siempre es importante que todos aquellos que estamos ofreciendo telas la tengamos presente. Yo siempre que visito un cliente y le presento la colección y le dejo el mostrario, invito siempre a los comerciales que van a trabajar la tela que se lean la ficha técnica. Esta ficha técnica. Todas, absolutamente todas las colecciones, no solo de Jacare, sino todas. Y ese es el resumen de lo que estamos hablando acá por colección. Ahí muestra todo, el tipo de tejido, de dónde viene, para qué sirve, para qué no sirve, cómo se limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi sugerencia, vuelvo y les insisto, es siempre que esas fichas técnicas las estudiemos, porque eso nos dará, además de todo esto que estamos hablando, ya es entrar a hablar puntualmente de la colección. El terciopelo, bueno, el terciopelo eso es la manda a la parada, llevamos ya un par de años con boom del terciopelo. El terciopelo viene desde hace siglos, eso se usaba en las cortes de los reyes en la Edad Media y en la Edad moderna, y pues de ahí sale la edición de muebles Luis XV, Luis XVI, todo eso se usaba en terciopelo. El terciopelo tuvo un parón de muchos años y entró otra vez el terciopelo. Bueno, el terciopelo antes eran hechos de viscosa, era un producto costoso, el terciopelo era una tela de lujo, porque estaba hecha en viscosa y era una tela de fácil de limpieza, pues que había que limpieza delicada. Pero el terciopelo hoy en día ya está hecho de poliéster y como les decía, el poliéster ha abaratado los costos y es lo que manda la parada. Hay varios tipos de poliéster, pero bueno, voy a mostrar acá un par. Tenemos acá uno de nuestra marca de Cortex, que muchos de ustedes lo conocen, el Dickens, que es un terciopelo que da un brillito, y todo esto es 100% poliéster. ¿Okay? Una mano deliciosa, una suavidad, lo que les decía ahorita del poliéster. Antes esto va a ser, los poliéster de antes no permitían dar esta mano, y esto es una tela 100% poliéster y da una mano exquisita. ¿Okay? Da un viso, da un brillo. Hay muchos tipos de terciopelo, los terciopelos brillantes, los terciopelos no tan brillantes, tenemos de todo. ¿Okay? Pero siempre el terciopelo es un producto que yo creo que va a durar, es un tipo de tejido que va a durar para largo, porque es muy fácil de limpiar, es resistente. Los de algodón, los de poliéster, vuelvo y digo, o sea, y es una tela muy elegante, o sea, una tela que, como el precio se ha bajado, ya es más asequible a un mercado más amplio. ¿Okay? Este, por ejemplo, se llama Flamingo. ¿Okay? Estos terciopelos de verdad nos funcionan muy bien y también se llama Velvet, ¿okay? O Velvetín. Velvet es terciopelo en inglés. Entonces, mucha gente pregunta, Velvet, es el mismo terciopelo, para los que quizás no sabían. O Velveto, ¿okay? O Pana, también lo llamaban Pana en una época. Pero tenemos terciopelo que se usa muchísimo. Vale. Tenemos polipieles, o la piel sintética. Eso también viene usándose mucho. Tenemos esto. Nosotros, Turquía es un mercado muy fuerte, es un fabricante muy fuerte de polipieles. ¿Okay? Las polipieles son tejido o no tejido, o sea, esto no se puede tejer, esto es un proceso, ya que después podemos hablar de eso, pero es un proceso de fabricación a base de policloruro de vinilo o de PVC. También existen los de PU, pero creo que ustedes también se acuerdan que hace unos años empezó a llegar muebles hechos en PU, sobre todo cuando empezó a llegar mueble de China, fabricado, y eso, de hecho eso amenazó muchísimo la industria nacional porque llegaban unos sofás hechos en PU, y eso, la cantidad de problemas que empezó a generar porque el PU tiene una mala propiedad de que se descascara ante el sol o ante la humedad, o sea, tiene muy mala resistencia a la humedad. Entonces le empieza a sufrir un proceso que se llama hidrólisis, ¿okay? Que se descascara, se suelta, le da como una especie de estería y se derrite la tela literalmente, o la polipiel, no es una tela, se derrite la polipiel. Nosotros, al ver todo eso que pasaba, obviamente eso, el precio era, una diferencia de precios brutales porque los de PU, y el PU tiene también una propiedad adicional, el PU es poliuretano, que la mano quizás se ve no tan sintética en el PVC, lograr que se vea natural no es fácil, pero bueno, nosotros nos hemos enrutado en tener puros polipieles de PVC para no tener ese tipo de problemas. O sea, se puede ofrecer en cualquier clima, en cualquier ciudad,
y no va a tener problema del descascaramiento de la hidrólisis. ¿Vale? El poliuretano el PVC, perdón, es fabuloso por eso. Y bueno, se usa muchísimo, se usa, además que tiene la gran ventaja del PVC o de las polipieles es la limpieza. Para esos tiempos de pandemia, de un poquito de paranoia de la cosa de la sepsia y la limpieza y todas esas cosas, las polipieles tienen esa gran ventaja porque como no son tejidos, no absorben manchas, no se le mete pues, polvo ni nada de esas cosas en el aire y es de muy fácil limpieza. También lo limpiamos con alcohol antiséptico. Entonces es un producto que demandan mucho y por ejemplo ahorita para institucional el PVC manda la parada, o sea, para las salas de espera en clínicas y ese tipo de cosas, porque tiene muy buena resistencia y muy buenas propiedades de asepsia. ¿Vale? Entonces es un producto que vale la pena tenerlo en cuenta, pero bueno, lo usamos también acá para uso interior. Otra ventaja es que ha sustituido un poco el cuero para irnos a un tema un poco más ambiental, ¿no? De medio ambiente, conservación del medio ambiente. Entonces hay polipieles que nosotros como empresa tenemos polipieles muy buenas que dan una apariencia de cuero pues, muy cercana. ¿Okay? Listo. Bueno, qué bueno, tenemos 124, seguimos con 125 personas más o menos. Tenemos las lonas y los linos. ¿Ok? Maestra Gloria, tejidos federicos, arte muebles. ¿Verdad? Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, es importante que nos acompañen en este momento. Vale. Las lonas y los linos. Hablaba ahorita al principio de lonas. Tenemos pues, la lona es una tela que se asocia con una tela de algodón. ¿Ok? Una tela como fresca. Esto, por ejemplo, es una lona. ¿Vale? Telas que son principalmente de algodón, que tienen un alto porcentaje de algodón. Y funciona muy bien para climas cálidos. ¿Okay? Y existen también las lonas de exteriores, lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, estas umbrelas, se puede ver quizás como una lona, es un yacar en realidad, pero lo pregunta como una lona, porque la lona de exteriores está este concepto de que la lona sirve para exteriores, y es cierto, ¿okay? Pero bueno, hay lonas de uso exterior y lonas de uso interior, entonces tenemos de todos los tipos, de lonas de exterior y lonas de interior. Los linos, pues como les decía ahorita, el lino es un producto de nicho prácticamente hoy en día, es un producto muy segmentado, es costoso, o sea, una tela 100% lino, no es fácil de hacer, pero hay gente que la pide, entonces para nosotros tratar de ofrecer linos, ofrecemos tipo linos. ¿Eso qué es? Es un lino, pero imitación de lino, ¿vale? Eso es importante y hay que ser muy claro con el cliente, decirle, porque hay gente que quiere linos, pero hay que decirle, ¿lo quiere lino o lino imitación lino? Entonces, la palabra imitación quizás es un poco odiosa, entonces digamos tipo lino, ¿ok? Que es esto, por ejemplo, una tela que si la ponemos al lado, esto es una lona, que es podemos llamar dentro del grupo de lonas y linos, y esto es un lino tipo lino, esto es poliéster, ¿ok? Esto es poliéster, pero lo llamamos tipo lino. Entonces, eso tenemos que ser claros con los clientes, de explicarle que si quiere lino, tiene que estar dispuesto a pagar por el lino, ¿okay? Por una fibra de lino, un hilo de lino, o si no, un lino tipo lino, que normalmente es 100% poliéster, o con un alto porcentaje de poliéster, pero es una imitación. Pero finalmente es un lino, entre comillas. ¿Okay? Tenemos los velos, bueno, los velos que también otra vez han vuelto, los velos y las organzas. Tenemos dos tipos de velos, más bien. Tenemos, a ver qué se me hizo aquí. Hay dos tipos de velos. Tenemos la organza, ¿okay? Esto, que es más brillante, un poco más brillante. Sigamos. Entonces, esto, que es un tejido un poco más elegante, es un poco más, para zonas un poco más sofisticadas. Y tenemos los visillos. Okay. Que es un concepto un poco más rústico. ¿Vale? Ahorita, los velos
vienen otra vez tratando de imponerse en la cortina tradicional. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta porque duramos muchos años y sigue todavía dominados por las persianas, por las roles, por las shears, todo ese tipo de cosas, pero hay mucha clientela, muchos clientes que quieren volver otra vez a tener su cortina de caída normalita, su cortina de prenses. Entonces pues tenemos los velos son organzas o visillos, ¿okay? Eso es lo que tenemos en lo que respecta a eso. Tenemos las sedas, pero la seda también es un producto que se ha vuelto muy de nicho, lo decía hace un momento, la seda es un producto que se ha encarecido tanto el proceso de elaboración porque viene del proceso de sericultura, que es la extracción del gusano de seda, y bueno, se ha encarecido demasiado. Entonces en realidad se volvió un producto de nicho y es muy costoso, muy segmentado, pero también se usa, las sedas, ¿ok? Bueno, digamos que eso, bueno, tenemos una cosa importante que son las fusiones, lo decía ahorita, que son mezclas, por ejemplo, de un chenil con un yacar, ¿ok? Por ejemplo esto. Se lo voy a sacar un poquito mejor. Este, por ejemplo. La base es un yacar, o sea, la estructura de la tela, pero los hilos que sobresalen, que forman el dibujo, estos rombos, es el chenil. ¿Okay? Entonces lo que llamamos fusiones. O también tenemos los microcheniles. Los microcheniles son esto, una microfibra, pero tiene una apariencia de chenil. Esta es la colección Atlantis, que muchos la conocen. Es una tela que funciona absolutamente bien, tiene una mano fabulosa. Entonces eso también es lo que podemos llamar como fusiones. ¿Okay? Vale. Bueno, el tiempo nos está ayudando mucho, vamos a agilizar un poco más. Hay un tema muy importante que se llama el sentido del dibujo. ¿Eso qué significa? Esto, el sentido del dibujo. Ponme la gráfica 4 por la 3. Bueno, creo que ese es el técnico. Un momentico, que pena con ustedes, voy a mostrarles esto mientras tanto, mientras vuelve. Okay. El sentido del dibujo. ¿Por qué es importante esto del sentido del dibujo? Ya, muchas gracias. Esto, el sentido del dibujo. Esto es muy importante porque muchas veces en un muestrario creemos, cuando estamos viendo un muestrario, creemos que la tela en el rollo viene tal cual. Y me traje esta colección que se llama Misha para mostrarles que eso hay que tener mucho cuidado porque podemos equivocarnos a la hora de cotizar y pedir la tela de forma equivocada. Es decir, tenemos esta tela, ¿okay? En donde el sentido del dibujo, o sea, estos zigzag o estas montañas que se forman, van a lo largo del rollo. O sea, este dibujo se repite a lo largo del rollo. ¿Okay? Ese es el sentido del dibujo vertical. Y tenemos el sentido del dibujo horizontal. Ahí es donde entra el tema que es importante y tenemos que siempre revisarlo. Y vuelvo y lo digo, esto está siempre en las fichas técnicas de cada colección. Antes de ofrecer una tela, miremos el sentido del dibujo porque nos puede meter en problemas, sobre todo para hacer un mueble. Por ejemplo, esta raya. Ustedes creen, uno ve esta raya en el mostrario y cree que también trae el mismo sentido vertical. ¿Ok? Y resulta que no. Esta raya en el rollo viene acostada. Entonces eso, obviamente por temas de ancho, bueno, luego lo explico porque se nos alarga un poco el tema, luego lo explico, pero para que la raya quede sobre el sofá, quede en sentido vertical, tenemos que tener en cuenta que este es el ancho, si esto tiene 1,40 de ancho, perdón, así viene, para evitar que quede, o sea, para evitar que la raya quede acostada sobre el mueble, tenemos que voltearla y vamos a tener un ancho limitado, que es el ancho de la tela, 1,40. No sé si me explico, espero que sí. Entonces, siempre es importante mirar los sentidos de los dibujos. No siempre pasa, pero hay colecciones puntuales con las que nos pasa esa situación. Entonces, creemos que la raya viene como viene el rollo. Resulta que la raya viene volteada, viene en el sentido inverso, acostado. Entonces, es importante mirar eso. Es importante siempre mirar eso. Los anchos. Tenemos telas de 2,80, de 1,40 o de 1,50. Pasa mucho que en telas de 2,80 de ancho, que normalmente las vendemos para tapicería, los comerciales cometemos el error de primero decirle el precio a nuestro cliente. Es decir, tenemos una tela
de 2,80 de ancho que vale 100.000 pesos el metro, precio cliente final. Entonces, pero resulta que al ser de doble ancho, la tela no va a gastar lo mismo que va a gastar una tela de 1,50, de 1,40. Digamos, estamos hablando de un sofá que se gasta normalmente en una tela de 1,40, 10 metros. Y si estamos ofreciéndole acá una tela en 2,80 de ancho, se van 5 metros, ¿cierto? No se van ahí los 10 metros, sino los 5 metros. Pero cometemos muchas veces el error de decir primero el precio y después decimos que la tela es de 2,80. Pero cuando decimos primero el precio, les garantizo que eso daña la venta. ¿Por qué? Porque el cliente en su cabeza ya va a decir que la tela es costosa y resulta que no es que sea costosa, simplemente que va a necesitar la mitad de la tela de lo que se necesitaría originalmente, si fuera una tela de 1,40. Espero que me explique con eso. Entonces, mi sugerencia es cuando tengamos un mostrario de los nuestros, que es una tela de 2,80 de ancho y que sea apta para tapicería, siempre le aclaremos al cliente primero, antes de dar el precio, que es de doble ancho. Entonces no se va a gastar los 10 metros para un sofá, sino se va a gastar 5 metros. Eso es importante porque encontramos muchas veces ese error. También que nos piden la tela, pidieron 10 metros y cuando les llega el corte de tela para hacer el mueble a nuestros fabricantes, a nuestros distribuidores, yo no me había dado cuenta que la tela era de doble ancho y pidieron más tela la que necesitaban. Por eso hay que mirar muy bien la ficha técnica, mirar en las etiquetas de cada referencia para que se den cuenta si la tela tiene el ancho y saber pedir la cantidad que es. Eso pasa mucho, eso es muy frecuente. Bueno, tenemos las telas con protección antifluidos. El tema antifluidos pues también está muy en boga. Estos goteritos, recomiendo que todos los que vendemos telas, vendemos muebles, tengamos esto siempre para hacer este tipo de pruebas dentro de nuestros clientes, cuando estamos trabajando con el mostrario. ¿Okay? En nuestras colecciones, cuando vean esta gotita, significa que la tela trae la protección antifluidos. ¿Qué es la protección antifluidos? Es una película química que la aplican al tejido después de que ya está la tela totalmente tejida, terminada, y eso impermeabiliza, por decirlo así, la tela. No la impermeabiliza contra agua y sol y nada, sino que simplemente manchas líquidas accidentales, la tela va a rebotar la mancha. Entonces, siempre ando con este gotero, porque cuando hago estas presentaciones, le demuestro a los clientes, y esto de verdad ayuda muchísimo a cerrar la venta. O sea, la gente hoy en día está buscando telas de fácil limpieza, telas que sean con antifluidos. Entonces, si yo le hago esta prueba al cliente, acá voy a esto, ¿sí ven? No sé si alcancen a ver. Más arriba, así no se está viendo mucho la luz del sol. Esto. A ver, ¿cómo lo enfocamos? Así. No sé, es que no sé. Bueno. Es decir, las gotas quedan sobre, las gotas quedan. Es que no se alcanza a ver, qué pena con ustedes, que no se alcanza a ver, pero bueno. Las manchas, las gotas del líquido quedan sobre la tela y eso da chance a que se pase un trapo y se limpie. ¿Okay? Entonces, siempre que veamos un mostrario con esto, es porque la tela trae el antifluidos de fábrica. Eso es un argumento de ventas muy bueno, ayuda mucho, porque vuelvo y digo, la gente hoy en día está pidiendo mucho el tema de fácil mantenimiento, o sea, no quieren ponerse a esclavizarse a limpiar un mueble, entonces las telas con antifluido, las telas que son con propiedades de fácil limpieza, vale la pena. ¿Okay? También tenemos las telas de fácil limpieza, ese es otro, que no traen el antifluido, sino que traen una serie de acabados que la permiten hacerle fácil limpieza. Hay dos tipos de hacer ese proceso, o sea, esos acabados. Cuando la tela ya está tejida, la meten en una especie de químicos que hace que manchas como de esfero, por ejemplo, se puedan quitar. ¿Okay? Pero tienen una limitación que eso con el tiempo se va perdiendo esa propiedad. Así como el antifluido se pierde con el tiempo, este del fácil limpieza se pierda con el tiempo. Hay las telas también en donde, por ejemplo, Sumbrela ofrece eso, en donde las telas son de fácil limpieza, pero porque ya la fibra tiene esa propiedad, entonces esa propiedad de fácil limpieza nunca se va a perder. ¿Okay? Eso es importante. Obviamente eso también incide en el costo de la tela, al que la hace más costosa, pero pues para el cliente que quiera tener una tela indestructible prácticamente, esa es una tela que es muy conveniente. ¿Vale? Entonces tenemos las telas de fácil limpieza. También, tenemos, las telas antillama, que también se están empezando con propiedades de fire retardant, que se está empezando a usar mucho. Eso, hay dos tipos.
Hoy en día los hoteles están ya empezando a pedir más ese tipo de propiedades de fire retardant o de antifuego. Y hay dos tipos de oferta en esa parte. Las telas que vienen ya con el hilo tratado, que esa propiedad, lo mismo, no se va a perder nunca. O las que tejen la tela y le aplican una serie de químicos que hacen que retarden el efecto de la llama, o sea, la combustión de la llama. Obviamente el precio también incide ahí, o sea, es mucho más costoso la tela que trae el hilo ya tratado, ¿no? a la que se le hacen esos acabados posteriormente, después de que está tejida. Y esa propiedad también se pierde con el tiempo, o sea, los hoteles están lavando todo el tiempo sus telas, sus cortinas, sus cubrecamas, y esas telas, si se están lavando, pues esa propiedad se va a perder fácilmente. Y las que no, pues una tela con el hilo ya tratado, pues permanentemente, eso nunca se va a perder. Mm, Mientras se nos van juntando las personas, nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros compañeros, voy a hablar también de un tema que es importante que se llama los sellos de calidad. Los sellos de calidad, a ver, yo lo expliqué en el primer live, sobre todo con las telas de Europa hay una serie de adelantos tecnológicos, una serie de reglamentaciones que obligan a las fábricas a a hacer sus telas bajo ciertos parámetros de, de conservación del medio ambiente, de seguridad laboral y todo eso. Eso incide también un poco en el precio de la tela. Entonces, les contaba la anécdota, por ejemplo, de la vez pasada, que de un amigo, nuestro amigo Gabriel, de un proveedor que se llama Mago Textil, que nos contaba que él cuando era niño vivía sobre una margen de un río y todos los días aparecía, un día le aparecía, cuando era niño aparecía hace 30 o 35 años, le aparecía un día el río era rojo, el otro día el río era verde, el río era azul, y eso era de todos los colorantes que arrojaban las fábricas, de todos los tintes los desechos industriales. Entonces, hoy en día, para no poder hacer eso, y no se debe hacer eso porque si no se cierra la empresa literalmente, el gobierno de cada país emite una serie de sellos de calidad. ¿Okay? Tenemos unos cuantos sellos que por acá les voy a compartir. Esos están en nuestra página web. ¿Okay? ¿Los puedes ver en este? Okay, vale, en este no, permítanme más. Listo. Ayuda, Made in Green, ¿okay? Y el Confidence este. Esos son sellos que, vuelvo y les digo, vale la pena tenerlos presentes porque son sellos en donde la tela tiene las certificaciones necesarias para garantizar que no ha sido ni dañina con el medio ambiente, ni ha sido dañina con las personas que intervienen en el proceso, ni es dañina con químicos que puedan afectar la salud del consumidor final. O sea, esa serie de sellos, esa serie de cosas es importante que las tengamos en cuenta, porque muchas veces los clientes preguntan, bueno, ¿por qué esa tela es muy costosa? ¿Por qué vale tanto? Por lo que les menciono, hay una serie de desarrollos tecnológicos que hacen que la tela, además de ser tecnológica, por decirlo así, tiene que tener una serie de requisitos de conservación y de respeto al medio ambiente. ¿Vale? Entonces, esos sellos en todas nuestras fichas técnicas los encuentran y siempre vale la pena tenerlo presente. Hablemos un poco de la limpieza y el mantenimiento. Eso es de las cosas que primero casi que siempre preguntan los clientes y como les hablaba ahorita está muy en boga el tema de una tela de fácil limpieza. Lo único que les puedo decir es, por más tela que sea fácil limpieza, por más tela que sea con toda la tecnología del caso, si el cliente no le vendemos el cuento de que tiene que ser un mantenimiento preventivo a su mueble, a su cortina, a su cubrecama, no va a haber tecnología que valga. Eso es como toda la vida. O sea, si nosotros cuidamos las cosas, pues nos van a durar mucho más. Y acá en el tema del tejido,
de las telas es hacer un mantenimiento mensual, cada dos veces al mes, la persona que ayuda en el aseo de la casa de nuestros clientes esté aspirando. O sea, pasa que la gente hacen el mueble, disfrutan su mueble, pero en la vida le pasan una aspiradora, jamás. O una cortina, jamás le pasan una aspiradora. Resulta que ese polvo del aire, ese mugre, se va acumulando y va transformando el mueble o la tela en una tela rucia, una tela opaca. Entonces, no hay que ser de inventarse lo que ya está inventado. Obviamente este tema del Easy Clean, las propiedades de fácil limpieza, el antifluidos funcionan, por ejemplo, para manchas puntuales. O sea, si llegó alguien y regó un líquido, un vino o algo, eso sirve. Pero eso ya es para una cosa correctiva. Pero no tenemos que esperar hasta que el mueble esté completamente deteriorado, completamente lleno de polvo para limpiarlo. Entonces, lo primero que les van a decir le van a preguntar a ustedes es, ¿cómo limpio este mueble? Mi señor, mi señora, lo primero que usted tiene que hacer y siempre haga es mantenimiento preventivo. No espera que el mueble esté lleno de mugre para pasarle un trapito o una aspiradora de vez en cuando. Les garantizo que eso le alarga la vida del mueble y todo lo que ustedes quieran. ¿Okay? El tema de la limpieza ayuda muchísimo. Pero vuelvo y digo, esos valores añadidos de fácil limpieza son claves y el mercado está apuntando por ahí, o sea, que tenga antifluidos, que sea con propiedades de fácil limpieza, etcétera, etcétera, y eso, el mercado apunta por ahí y tenemos que tener productos para poder responder a esa demanda. Pero vuelvo y digo, por más que tengamos esas cosas, si no somos preventivos con nuestros productos, con nuestra tela, con nuestro mueble, con nuestra cortina, pues de poco va a servir. ¿Ok? Las diferencias de tono, ya hablando por ejemplo de que a veces tenemos diferencias de tono, no siempre hay diferencias de tono que tienen que ser tolerables. Hay veces que si pasa que llegó la tela mostaza, era mostaza y llegó amarilla, eso no se puede pasar, obviamente tiene que ser un tema de manejo de tolerancias en los tonos, ¿ok? Vamos como recomendación. Un tema que me preguntan mucho es el tema del manejo de las costuras. ¿Cómo manejamos el tema de las costuras? A ver, no todas las telas se pueden confeccionar de la misma forma. Hay telas, por ejemplo, las telas que traen backing, que son muchas. Me había saltado el tema del backing y voy a aprovechar eso para hablar del backing. El backing, hoy en día, muchas telas tienen que tenerlo. Tenemos esta tela, que es una microfibra gamuzada, ¿okay? Parece una gamuza, pero esta tela, si no tuviera este recubrimiento posterior, pues sería como un trapito. O sea, una tela que, no un trapito, no seamos tan radicales, simplemente que es una tela que no se dejaría hormar bien, no se dejaría trabajar bien en un sofá. O sea, el backing le da cuerpo a la tela, le da el suficiente resistencia para que a la hora de tapizar, el mueble con el paso del tiempo no se voy a usar una palabra que usamos mucho nosotros los que trabajamos en esto de las telas, no se desjete, ¿ok? No se empieza a correr. Un buen backing garantiza que eso no suceda, ¿ok? Eso es lo más importante que tenemos que saber con respecto a los backing. Un buen backing le da buen agarre al mueble, ¿okay? Agarra bien la tela a la espuma de manera que no se vaya a deformar. Hay dos tipos de backing. Tenemos, a ver, préstame el Dickens, por favor. Allá. Hay dos tipos de backing. Los backing, un buen backing también los backing también, hay backing de diferentes calibres, ¿ok? Tenemos este que se llama TC backing, TC backing, T/C backing, que normalmente es un backing de algodón o algodón poliéster, ¿ok? Normalmente viene así blanquito. ¿Vale? Estos backing, pues,
Nosotros siempre procuramos ponerle los mejores backings posibles para no tener problemas posteriores de calidad. O sea, es decir, que el mueble no pierda su forma con el tiempo. Los backings buenos, sí hay una diferencia entre un backing ligerito, de bajo gramaje, a un backing que tiene más pasadas de hilo, que es más consistente. ¿Okay? En eso sí quiero que ser claros, que hay muchos tipos de backing y podemos ver telas parecidas a estas, pero no va a ver, el backing es absolutamente flojo y ese backing con el tiempo, nada, el mueble se va a perder su forma, no va a tener consistencia. Y tenemos este otro backing que se llama el fleece backing, o fleece significa lanoso, ¿okay? Parece una lana. Esto no es una tela, este backing en realidad es como un tejido no tejido, es como una amalgama de fibras de poliéster. No se teje como tal en un telar, sino es como una amalgama de fibras que se juntan y se montan y generan el backing, este backing. Es más lanoso, más grueso. ¿Okay? Esta tela gamuzada, que es una tela gruesa, pues tiene que tener un backing grueso, como este, que es una tela como lanosa. Y también de esto hay muchos calibres, hay unos que son muy ligeros y hay otros que sí son mucho más consistentes. ¿Okay? Entonces el backing es importante. Entonces, volviendo al tema de las costuras, normalmente si una tela de estas, pues que tiene un buen backing, la costura siempre se sugiere que tenga 2 centímetros de pestaña y en la medida de lo posible filetear. Muchos dicen no fileteo, bueno, listo, no filetee. Obviamente se garantiza que la costura va a ser mucho más resistente si se filetea. Entonces las telas que traen backing, por lo menos que tengan las 2 centímetros de pestaña. ¿Okay? Hay unas telas que no traen backing porque no lo necesitan, pero eso no quiere decir que no hagamos los 2 centímetros de pestaña. Hombre, la pestaña siempre tiene que ser una pestaña pues, de mínimo centímetro, centímetro y medio. Menos de verdad, eso por el peso del cuerpo, obviamente se va a rasgar. Y muchas veces recibimos garantías, no muchas veces, pero sí recibimos garantías, hey, la tela se me abrió. Y vamos a ver, y resulta que es que la pestaña está muy ralita, muy apretada, muy escasa, y eso pues lo hace, no sé por qué, por economizar tela, por no sé, no gastar un poco más de, no filetear, pero les garantizo que tiene una buena pestaña va a evitar ese problema, sobre todo en un mueble que tiene bastante tráfico, que tiene bastante uso. ¿Vale? Ok, listo. Tenemos, bueno, ya para terminar, nos preguntan mucho, bueno, ¿y qué garantía yo le doy a un cliente de tela? O sea, ¿cuál es la garantía? Eso lo preguntan demasiado, bueno, ¿y cuántos años de garantía me da? Y pues uno podría decir si le doy 1 año, 2 años, 10 años, 5 años, un mes, lo que sea, pero eso no es suficiente. O sea, en realidad en el textil no podemos medir por tiempo, porque son factores que se salen de las manos de nosotros. No sabemos por el cliente cómo va a cuidar el mueble, bajo qué circunstancias o bajo qué tipo de exposición va a estar. Pero entonces existen unos test, ¿okay? Para darle una garantía al cliente. Nosotros hay 2 tests que se llaman test de abrasión y el test de peeling, el test de abrasión o test de Martindale. Vamos a mostrar un video en donde, todavía no, por favor, yo le aviso, por favor, Andrés, gracias. Vamos a mostrar un video en donde se muestra en laboratorio cómo es el test de abrasión y cómo es el test de peeling. Esto es un video que nos envió Gabriel, nuestro aliado español de Maco Textil, nos facilitó este video y nos lo cedió, este video es de nosotros, para mostrarles a ustedes cómo funciona. Entonces vamos a rodar el video y les voy explicando cómo funciona el tema de la abrasión y el test de peeling. ¿Okay? Listo. Entonces, ahí tenemos, este es el aparato con el cual se mide, este es el test de abrasión. Entonces, las probetas, que es lo que está moviéndose, debajo tienen una tela, y la tela que está, y lo que hay en los discos es una tela de lana. La lana es muy abrasiva, entonces para hacer estas pruebas, para mostrar la abrasión y la resistencia, cuánto aguanta la tela antes de que los hilos se rompan, se llama test de abrasión o test de Martindale. Esa es la test de Martindale. Y acá tenemos el test de peeling, que es más o menos la misma prueba, también
sobre un disco de lana, cogen un trozo de tela y muestran y hacen el test de peeling. ¿Qué es el peeling para los que no saben? El peeling es la formación de las bolitas, esas moticas que se generan en ciertas telas. ¿Ok? Entonces esos son los dos tests con los cuales uno garantiza un textil. ¿Vale? El test de abrasión o de Martindale y el test de peeling. ¿Ok? Ya ahorita que termine de rodar el video, el test va a mostrarnos el resultado de cómo se ve una tela después de que pasó por un test de abrasión y después del test de peeling. Y ya les explico cómo se mide eso. Pero terminemos de ver el video. Esto es prueba de laboratorio, es prueba real, para que ustedes se fijen cómo se hace eso. Este video también estará para que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario. Yo lo estoy narrando acá, pero el video sí tiene una narración de origen y pues cuenta cómo funciona todo. ¿Okay? Entonces, ya que viene ahorita, ok, ahí, párame, Andrés. Gracias, Andrés. Ese es el resultado del test de abrasión. O sea, ya la tela, cuando llegó un momento en donde ya los hilos empezaron a romper y ya, la tela se abrió, totalmente deteriorada. ¿Ok? Eso está medido por un número de ciclos. Es decir, todo eso que estábamos viendo va contando un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. Y cuando llega a un número de ciclos es porque ya la tela empezó y mostró ese resultado que se ve ahí. ¿Ok? En tapicería, una tela debe tener mínimo 10.000 ciclos de abrasión. Mínimo. Para que pueda ser garantizada para una tela de tapicería. Ahora, traduzcamos eso qué significa al cliente. Bueno, pero eso como yo lo traduzco. Un ciclo es sentarse una vez. O sea, el roce del cuerpo contra el mueble. Entonces, si estamos hablando de que una tela tiene 10.000 ciclos de abrasión, tiene de garantía 10.000 sentadas. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, esa es la respuesta que le debemos dar al cliente. Porque la gente pregunta, vuelvo, insisto, ¿cuántos años? Dar eso es muy subjetivo, en el textil es muy complicado. No se puede. Entonces, tenemos que el test de abrasión decir ciclos de abrasión. Todas nuestras colecciones dicen esa información. Absolutamente todas. Todas dicen el test de abrasión. Cuántos ciclos o cuántas sentadas permite esa tela. Desde 10.000 ciclos, como le decía, pero tenemos 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 ciclos. ¿Okay? Todo lo que quieran. Para que lo tengamos en contexto un poco, las tapicerías automotrices, por ejemplo, tienen que tener no menos de 100.000 ciclos de abrasión. O sea, obviamente, imagínense una tela para un taxi, por ejemplo. Una tapicería automotriz, pues un taxi que cuántas personas se suben, se bajan diariamente. O la tapicería que se usa en los trenes. ¿No? Para las personas que hemos tenido quizá la oportunidad de viajar y montarnos en un tren en Europa, hay las sillas de los vagones están tapizadas en unas telas que son de unos ciclos eternos. 100.000 ciclos, eso es demasiado. Entonces, pero ya a nivel del textil para nosotros, en el caso de nuestra cotidianidad, para una casa, 20.000, 25.000, 30.000 ciclos es sobrado. O sea, eso es demasiado tiempo, eso es mucho tiempo. Obviamente depende del uso que tenga el cliente el mueble, el cliente que tanto use el mueble, pero 20.000, 25.000 ciclos, que es como el promedio de las colecciones que tenemos, es más que suficiente. ¿Okay? Está pasando algo ahorita, y es, por ejemplo, en los hoteles. Nos está pasando que nos llega una especificación de un hotel y dicen, especificación de test de abrasión, mínimo 80.000 ciclos. Yo digo, uff, está fregado. Está difícil conseguir una tela de 80.000 ciclos. ¿Y saben qué pasa? Que es que yo creo que no, estoy seguro que es que eso es ya que le dijeron al jefe de compras del hotel, diga que tiene que tener mínimo 60.000, 80.000 ciclos, si no, no sirve. Complicado. Complicado porque las telas, si hay telas de 80.000 ciclos, obviamente, de 60.000, tenemos un par de colecciones, pero les digo, una tela de 30.000, 40.000 ciclos para un proyecto hotelero perfectamente funciona. Funciona, se los digo con toda certeza. ¿Okay? Ponen eso dentro de la licitación o dentro de los criterios de selección de la tela, porque así les pareció, pero en realidad no saben del tema. Y les puedo asegurar que una tela para un proyecto hotelero de
30.000, 40.000 ciclos en adelante, funciona perfectamente, sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces, ese es el resultado del test de abrasión. Y el test de peeling, mírenlo, acá está. Fíjense esas moticas que salieron chiquiticas, ¿no? Esas moticas, ese es el peeling. Y eso está calificado de 1 a 5, ¿ok? Siendo 1 una tela que se motosea con absolutamente nada, y 5 siendo una tela que no se motosea. ¿Okay? Esos son los dos resultados y esas son las garantías que tenemos que darle a nuestros clientes. El test de abrasión y el test de peeling. ¿Vale? Eso es lo que más nos preguntan a la hora de una tela, la garantía. ¿Qué garantía es? Esa es la garantía. Entonces, las telas de nosotros tienen siempre esa información en la ficha técnica, en la abrasión, el peeling, y es, pues eso es lo que ustedes tienen que decir. Les aseguro que el que hable con vehemencia, que el que hable contundentemente con este argumento y con todo lo que hemos hablado, ya para terminar esta charla, transmítanlo y estudienlo y analícenlo y de verdad que puedan ustedes explicarle todo esto que hemos hablado con los clientes, a sus clientes, perdón, les aseguro que va a ser un determinante para que la venta o el negocio sea exitoso a la hora de cerrar un negocio, para la redundancia. ¿Okay? Entonces, pues nada, eso era todo. De verdad que me encanta que nos hayan acompañado. Nos acompañaron 125 personas aproximadamente. Muy buen resultado, muchísimas gracias. De verdad que ese es un tema apasionante. El textil es, en decoración, el textil es un universo que uno nunca termina de conocer. Y bueno, pero eso se trata, de que ustedes hayan compartido con nosotros este espacio para que pues podamos comprender. Vuelvo y les digo, esto va a quedar grabado, este live ha quedado grabado en nuestras historias de Instagram, de nuestra cuenta de Instagram. Vamos a editarlo también y va a quedar finalmente en nuestra cuenta de YouTube. Y el video que les acabo de mostrar también va a estar disponible. Y ahí el documento, este documento que es mi libreto de hoy, este documento donde está condensado todo lo que les he explicado y bueno, hay muchas cosas que están en este documento que no toqué ahorita porque pues pues se nos salió un poco del tema y pues la idea era irnos concretamente con cosas. Ok, vamos acá a... Bueno, acá me preguntan, ¿la trama es el ancho de la tela? Sí, digamos que los hilos de trama, si vemos el rollo nuevamente, voy a irme acá, estos documentos acá a la mano, acá lo mostramos, sí, la trama son los hilos que van en el sentido horizontal del rollo, o sea, el ancho de la tela. Es una pregunta válida, ¿ok? Ok. Otra pregunta es, ¿todas las telas se deben cuidar igual? No, en realidad cada tela tiene su proceso de limpieza diferente. Bueno, partiendo de la base de lo que les decía, el proceso preventivo de la aspiradora se aplica para todos. Eso es un proceso inevitable y necesario para absolutamente cualquier tipo de tejido. Pero digamos las telas, por ejemplo, como las microfibras, las polipieles, las limpiamos con alcohol. Nosotros acá las limpiamos muchas veces con alcohol. Y yo les recomiendo mucho a los clientes que tienen muebles en microfibra o muebles en polipiel, alcohol antiséptico, un trapo blanco, ojalá nuevo, y a limpiar. Y eso desmancha, despercude, funciona muy bien. Funciona muy bien. Las telas por ejemplo, ya los yacares o las o los cheniles, ya se limpian, ya se usa mucho. Nosotros hemos usado mucho el Vanish, acá haciéndole publicidad a la marca, a ese nombre, pero el Vanish tiene unos resultados muy buenos. O sea, se coge un poquito de Vanish, se limpia y funciona muy bien. ¿Okay? Ahorita hablo de un producto que nosotros tenemos, pues, pero eso ya es para manchas focalizadas, digamos el Vanish a nivel general. O sea, es decir, si vamos a coger un cubrecama y lo vamos a lavar en la casa, o lavado en seco también, porque eso es otra cosa importante, no todas las telas se pueden lavar en casa y se deben lavar solo en seco, y otras se deben lavar en seco y no se deben lavar en la casa. Nuestras colecciones, remitiéndonos a la ficha técnica también, tienen toda esa información, o sea, ustedes van a ver unas convenciones donde dice
si se puede lavar en la casa, si se puede lavar en seco, si se puede lavar a mano, si, bueno, en fin, todas esas fichas técnicas de nosotros contienen esa información. Eso es muy importante. ¿Okay? Las telas resistentes a los gatos, Dios mío, ¿cómo nos preguntan eso? Eso, a los que tenemos gatos vivimos con ese karma. Ok, a ver, las telas de los gatos, se los digo de esta forma, no hay tela infalible para los gatos, quiero ser absolutamente claro. O sea, si yo tengo un gato y compré una tela y el gato es histérico, como uno de los que yo tengo, que es una gateca que vive demente, frenética, no hay tela antigatos. 100% no. Hay telas que minimizan el efecto de que el gato le mete sus garritas a la tela. Los terciopelos, por ejemplo, los recomiendo mucho para si tenemos un gato en la casa. ¿Por qué? Porque el gato, obviamente, el terciopelo, al ser un hilo tan cerradito, o sea, si que miremos acá el Dickens, el flamingo. Acá. Ok, estos son tan cerrados, esto acá no se ven, no se ven las uniones, ni las tramas, ni las sublimbres, ni nada de esto. Y el gato obviamente no va a meter uña. Pues, va, inicialmente. No lo puedo garantizar. Yo quiero en eso ser absolutamente claro que las telas 100% antigatos no existen. Porque si el gato tiene un genio tremendo y es un poquito chiflado, le va a meter la uña finalmente. Pero sí minimizan. Entonces tenemos los terciopelos, las microfibras también ayudan. O sea, las telas entre menos porosas sean, más probabilidades van a funcionar para que el gato no la dañe. Jamás un chenil, jamás una lona, jamás un yacar, porque obviamente esas telas traen uniones, chiquiticas, pero las traen, unas más grandes que otras, entonces el gato empieza y se vuelve, ahí se engancha. Eso es un caramelo para los gatos. Entonces no hay nada absoluto en el textil, eso quiero que soy muy franco de sí son telas que pueden minimizar. Ahora, hay otras telas que se les hacen una serie de acabados. Para los que no saben, los gatos odian los cítricos, detestan el cítrico, o sea, algo con cítrico no sirve. Entonces, hay algunas telas que les han aplicado en fábrica o incluso se consiguen en veterinarias una serie de aerosoles a base de cítricos que se le aplica sobre el mueble y el gato pasa de largo por eso, porque no detesta el olor a limón, el olor a naranja, los cítricos, no con ellos. Entonces, ese es otro secretito que les comparto de si ya tienen un chenil y tienen el gato y el gato está empezando ahí como a engancharse con la tela, unos cítricos, unos aerosoles, spray a base de cítricos, eso se consiguen en las veterinarias pues, especializadas en gatos, lo digo yo por experiencia, porque nos ha tocado, y funciona. Obviamente eso es momentáneo, eso es un tema que funcionará 1 o 2 meses, toca estarle aplicando. Pero vuelvo al tema, si queremos una tela antigatos, minimizamos el problema, más no es que lo matemos, depende también de la mascota que tengamos, de su temperamento. Pero terciopelos y microfibras es lo que mejor les puedo recomendar para las telas cuando hay mascotas de por medio. ¿Okay? Acá tenemos cuáles telas se deben lavar antes de confeccionar. Esa es una muy buena pregunta porque pasa mucho con las telas que tienen un alto porcentaje de algodón. Lo decía al principio, si las telas no... El algodón siempre va a encoger. O sea, entre más alto porcentaje de algodón tenga una tela, más posibilidades va a ser de que encoja. Las telas de nosotros son tejidas, por ejemplo, una lona, una que se llama Santorini, bueno, en general, las telas de nosotros, o la London, que también la conocen varios de ustedes, son telas que son tejidas a 3/10 de ancho el telar, un telar de 3/10 de ancho, se prelavan, o se sanforizan en fábrica, y sale finalmente la tela en 2/80 de ancho. Ahí ya hemos minimizado el problema, pero es posible que si haya un ligero encogimiento de un 0.5, 1% de telas como estas que tienen un alto porcentaje de algodón. O sea, cuando hablo de alto porcentaje de algodón,
es un 70-80% en adelante. Entonces, hay clientes que deciden, antes de confeccionar, meterlas en agua para hacerles ese proceso de prelavado. Error fatal, error fatal. Lavar las telas en agua caliente. Las telas de algodón en agua caliente se contraen. Lo mismo que la secadora. Nunca metan una tela, una funda o un almohadón o algo así o sea, una tela, una funda de algún cojín o lo que sea, nunca lo metan en una secadora porque la secadora es hirviendo, eso tiene altísimas temperaturas y contrae los hilos y la deja así toda recogida. Es fatal la secadora. Entonces, muchas veces lavan el agua, eso es como si, pues que así como se lava la loza en agua caliente para que no coja olor y esas cosas, no, acá las telas no se pueden lavar en agua caliente, las telas hirviendo porque se pueden recoger y se pueden encoger. Hemos tenido garantías, pues, reclamaciones en donde la tela se encogió pero dramáticamente y resulta que la habían metido en agua hirviendo. Entonces ahí no vale nada. Mi sugerencia ante eso, depende del tipo de cosa que vayan a confeccionar. ¿Okay? Si van a hacer, por ejemplo, un desenfundable para un sofá, que eso se usa en ciertas partes, y la gente que le hace forros a sus sofás y telas de algodón, pues que lo haga generoso, ¿no? Que no lo haga tan apretado, sino que con costuras generosas, de manera que si se lavó, puede que hayan cogido un poquito, un 0.5, un 1%, si se lavó en agua fría o tibia, y ahí quizás no hay tanto problema de que encoja. Puede que encoja, o sea, no lo puedo garantizar de que no vayan a encoger. Puede que no, o sea, se lavó correctamente en agua tibia o fría y no encogió nada, pero si se lava en agua caliente, sí se corre la posibilidad de que se encoja un poquito. ¿Qué durabilidad tiene la impermeabilización? Otra buena pregunta. A ver, nosotros las telas suele confundirse el tema de que las telas de exteriores son impermeables. No, eso no es así. No todas las telas impermeables, o no todas las telas de exteriores son impermeables, y no todas las telas impermeables son de exteriores. ¿Okay? La impermeabilización en una tela es un resinado, por ejemplo, en la tela Sommer, que es una de las telas que más vendemos acá. Es una tela de algodón poliéster y se le aplica un resinado para impermeabilizarla. ¿Okay? Eso hace que la tela se pueda ofrecer para exteriores bajo uso limitado, agua y sol limitado. O sea, no es que yo hice una colchoneta en Sommer y la dejé botada al agua y al sol, porque no. La impermeabilización va a servir, por ejemplo, para que una persona en un vestido de baño mojada se siente, si hubo un aguacero y al día siguiente se recogió y se dejó la colchoneta por fuera y se empapó, pero si se recogió al día siguiente y si se guardó y se le sacó el agua y todo eso, no le pasa nada. Esos casos sí sirve la impermeabilización. Pero si dejamos esa misma tela Sommer, esa colchoneta hecha en Sommer o en Sol, que son telas de exteriores pero con usos restringidos, esa impermeabilización con el tiempo sí se va a perder porque no están hechas para estar expuestas 24/7. Las telas de exteriores, como las nuestras, esas impermeables, funcionan bajo esa condición. Son telas de exteriores, pero un uso restringido. Pues yo digo, en la ficha técnica siempre aparece esa información. Nosotros hemos aprendido que a medida que nos sale alguna garantía, por omisión o por acción, ¡pum!, actualizamos la ficha técnica de esa colección para que si se presenta un caso de esos, ahí está la ficha técnica y dice que el tratamiento que se debe tener. ¿Okay? Ahora, hay telas que no son impermeables que sirven de exteriores. ¿Me explico? Es que nos hemos encontrado mucho con esa duda de que una tela como sombrela, las telas sombrela no son impermeables. Son de exteriores porque tienen un hilo de acrílico hecho especialmente para resistir el agua y el sol, pero no es una tela que sea impermeabilizada ni nada de eso. Si le entró el agua, se mojó, pues se mojó, pero se pone a secar y no pasó nada. O sea, se le sacó el agua, pero la tela no se va a dañar ni nada porque se mojaron sus fibras o sus hilos, ¿no? Pero eso es una tela que está hecha para que aguante el agua y el sol. ¿Okay? Entonces, ahí es una diferencia. Sí, el peso de la tela por gramaje es importante.
Sí, claro, obviamente depende de las telas, por ejemplo, y voy a irme en un caso muy puntual. Tenemos, habíamos hablado de las lonas, ¿cierto? Eh, Esto es una lona, Santorini, que es gruesa, apta para tapicería. Y tenemos esta lona, pero que es loneta, mucho más ligera, con mucho menos gramaje. ¿Okay? Entonces, el gramaje es importante obviamente para determinar el uso. ¿Para qué sirve? Entre más pesada una tela o que tenga un peso mínimo que sirva para que aguante la fricción, el peso, el roce, todas esas cosas, y sí, tienen que ser unas telas con cierto gramaje mínimo para que sirva para tapicería. Esta tela, esta loneta, perfectamente no se usa para tapicería porque no tiene el gramaje necesario para que aguante la fricción y el uso, pero sí se usa, por ejemplo, para hacer acentos, una sillita decorativa, algo de lencería. ¿Okay? Entonces ahí, aclarando esa duda de si el gramaje es importante, sí, claro, eso determina muchas veces si la tela funciona para tapicería o funciona para otro uso. ¿Okay? Hay telas que ya vienen con instrucción prelavada y aún así se debe lavar. Depende del porcentaje de composición de la fibra natural. O sea, la 100% algodón, no les puedo asegurar que no se encojan. Sí, o sea, la pudimos haber prelavado, sí, y ya han cogido lo que tenía que encoger. Pero depende mucho del factor de cómo se limpie, cómo se vuelva a lavar ya antes de confeccionar. Depende del porcentaje de algodón, eso en realidad es complicado de medirlo. Mi sugerencia es, vuelvo y digo, depende para qué se vaya a hacer, o sea que si va a ser un sofá desenfundable, ese forro tenga un poquito más grande, que quede un poquito más grande de manera que si se lavó y se pudo haber habido un encogimiento, pues no sea tan dramático. ¿Okay? Bueno. Ok, acá me preguntan qué garantía hay en cortinas y cómo aplican los ciclos de abrasión. Los ciclos de abrasión en cortinería no funcionan, porque la cortina obviamente no tiene ningún roce ni hace esto. La cortina tiene que tener simplemente una resistencia a la luz solar, que no se vaya a decolorar, no se vaya a marear. Los velos, las organzas, los visillos, tienen que tener una resistencia necesaria para que no se decoloren, no se amarillen, no se dañen con el tiempo. Ahora, volviendo al tema de la limpieza, muchas veces, y con eso pasaba, cuando una época, ¿se acuerdan para los que conocieron el velo suizo? ¿No? Lo que llaman el velo suizo, que es ese velo delicadito, muy ligero, muy liviano, con eso se llaman las cortinas tradicionales antes de que entraran las cortinas persianas y las shears y todo eso en boga. El velo suizo es una tela que es de poliéster 100%, normalmente es 100% poliéster, y eso pues se supone que está hecho para que aguante el agua y el sol todo el tiempo, y no tiene por qué decolorarse. Pero ¿qué pasaba? Nunca la lavaban, nunca. Entonces obviamente una vez pasó un caso de un cliente que me dijo, oiga, mire, tengo este problema, y yo le dije, ¿qué pasó? Que si teníamos velos suizos, no vendemos velos suizos. ¿Qué pasó? Me dijo, no, es que me puse de puro bocón a ofrecer un mantenimiento de unas cortinas, metí las cortinas en mi lavadora industrial y se derritieron. Se derritieron las cortinas. Y yo, ¿cómo así? No, es que esas cortinas estaban tan llenas de mugre, tenían ya cristalizado el polvo, que el polvo deshizo la tela cuando se metió en contacto con el agua. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema de la limpieza y el mantenimiento, los velos no tienen que tener abrasión ni nada de eso, no es necesario, porque obviamente no hay contacto de roce, pero sí tiene que ser un velo que aguante la luz del sol y que sea un velo que le hagamos un mantenimiento preventivo, como hablando ahorita de las telas. O sea, si nosotros no limpiamos las telas preventivamente, pues pasa. Anécdotas como esa que son hasta cómicas. Ok. ¿Más preguntas? No, ya tenemos más preguntas. Bueno. Ok, para finalizar, para los que hayan participado y hayan estado acá conectados, vamos a entregar a quien esas dos preguntas. Son dos preguntas, o sea, dos ganadores. Quienes
contesten bien las preguntas, se van a llevar un set de estos, uno de estos y uno de estos. ¿Esto qué es? Para los que no lo conocen, son nuestros productos de limpieza y prevención. Estos son, se llama Softcare Furniture Protector, que es el protector de telas para aquellas telas que no traen el antifluidos de fábrica. ¿Okay? Esto es una película transparente, no cambia para nada el aspecto de la tela ni nada, o sea, no afecta para nada la tela, ni tiene efectos secundarios, ni sobre las personas, ni sobre la tela, ni nada, ni mancha, ni nada, cero, es totalmente incoloro. Y esto que genera una película que protege la tela, o sea, antimanchas líquidas. O sea, ¿se acuerdan la prueba que les hice ahorita de la gotita con el gotero? Eso es para esto. ¿Okay? Obviamente esto es de aplicación casera, no funciona lo mismo que si se hace industrialmente, pero funciona muchísimo. Lo llevamos trabajando hace casi 2 años. Es un producto finlandés y funciona muy bien. Se puede aplicar, este tarro de este tamaño alcanza para un sofá perfectamente de 2 puestos. ¿Okay? Aplicándolo obviamente sobre zonas donde haya más contacto. Y este otro, que es el Remover Pro, que es ya para limpiar manchas puntuales. Acá está, okay. ¿Vale? Es el de manchas ya focalizadas, entonces es muy bueno. Limpia manchas de tinta, manchas de chocolate, manchas de café, sangre, si se cortó alguien y manchó el mueble. Está probado que funciona muy bien. Entonces, quienes hayan participado y hayan escuchado esta charla, van a poder responder 2 preguntas muy sencillas y quienes contesten bien son 2 ganadores. Les enviaremos con mucho cariño este kit, ¿okay? Para que lo prueben, lo empiecen a probar y pues maravilloso si nos lo empiezan a pedir regularmente. Son productos fabulosos, llevamos trabajando los 2 años largos y resultados excelentes, ¿ok? Acá me preguntan cuánta helada resiste una vez se aplica el protector. Normalmente cuando se lava se cae ese protector, ese efecto. Y eso pasa tanto en este producto ya de aplicación casera como en el de aplicación industrial, o sea, las antifluidos de aplicación industrial. Entonces, vuelvo y remito, volvemos al mismo punto. La sugerencia es mantenimiento preventivo, no esperemos a tener que limpiar el mueble. Mantenimiento preventivo. ¿Vale? Aspiradora, 1 o 2 veces al mes y salimos de problemas. Ok, entonces estén atentos por favor, estas preguntas estarán publicadas ahorita en nuestras historias, en un momentito. Contéstenos por favor y bueno, veremos quién se gane esto, el kit, los 2, son 2, o sea, uno de estos y otro de estos. Y se lo enviaremos con mucho gusto. Y ya, mis queridos clientes, amigos, decoradores, espero que esta charla les haya gustado. Es un tema fascinante, acá podemos gastarnos más tiempo, es muchas cosas las que hay que tratar, pero bueno, espero que les haya gustado, que se sientan que hayan aprendido cosas. Insisto, vuélvanse a ver este video, porque esto se olvida si no se repasa. Insisto, léanse el documento que les vamos a enviar con mucho gusto. El documento tiene todo lo que hablamos y más cositas. Y bueno, y cualquier cosa, cualquier inquietud, si ustedes requieren una capacitación ya presencial en el sitio de ustedes, con mucho gusto nuestros agentes, yo, si pues, estoy disponible, con mucho gusto dictamos esta charla. Pero bueno, yo creo que acá hablamos cosas en este live. He condensado todo lo que ustedes tienen que saber, lo básico para poder hacer una buena asesoría en decoración, en lo que a tela se refiere. Les mando de verdad un abrazo grande a todos, muchas gracias por haber asistido y bueno, estamos en contacto. Pronto, a ver cuándo esperamos volver para poderlos atender plenamente. Estamos en manos de Dios, en manos del gobierno un poquito, pero bueno, esperamos podernos volver a ver pronto y de todos modos el contacto que sea continuo en estos días, no importa. Un abrazo y gracias a todos por habernos acompañado.